Vas, ya. A ver, comparto pantalla. ¿Se ven las dos pantallas? Sí, sí se ven, pero fíjate que la segunda, la negra, se ve un poco, o sea, no se alcanza a distinguir la letra. ¿Mejoró un poco? Mm, sí, un poquito. Bueno, yo sí la veo. Ahora sí que quien se meta desde un celular, pero sí, sí Y se no la ve. va a alcanzar a leer. Sí, Va. Voy a tratar entonces de a ver qué sale, ¿va? va. Este, bien. Pues básicamente lo que estamos a punto de revisar es el texto llamado sobre la iniciación del tratamiento, entre paréntesis, nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis del 1913. Pues este es un texto que confeccionó Freud junto a otros dos con la intención de comenzar a dar estas puntualizaciones para los legos y los que se iniciaban en el psicoanálisis y poder comenzar a ofrecer pues esta atención, ¿no? A quienes se acercaban solicitando un tipo de atención psicoanalítica o un mal para aquello que los aquejaba. Entonces, dado que no existía, por así decirlo, una formación en instituciones o, aunque suene redundante, formal, eh, es por eso que Freud empieza a elaborar estos artículos y bueno, pues el que estamos a punto de revisar es el primero de una serie de tres que publicó en ese mismo año. Particularmente el inicio de este se me hace eh, muy, eh, se me hace bonito en el sentido en que para mí refleja este uso de la metáfora a la que frecuentemente recurre Freud para poder darse a entender tanto en su teoría como en los ejemplos prácticos respecto al tratamiento, ¿no? Y empieza más o menos así. Quien pretenda aprender por los libros el noble juego del ajedrez, pronto advertirá que solo las aperturas y los finales consienten una exposición sistemática y exhaustiva, en tanto que la rehúsa la infinita variedad de las movidas que siguen a las de apertura. Únicamente el ahincado estudio de partidas en que se midieron grandes maestros puede colmar las lagunas de la enseñanza. A parecidas limitaciones están sujetas las reglas que uno puede dar para el ejercicio del tratamiento psicoanalítico. En este trabajo intentaré compilar para el uso del analista práctico algunas de tales reglas sobre la iniciación de la cura. Entre ellas habrá estipulaciones que podrán parecer triviales, y en efecto lo son. Valga en su disculpa no ser sino unas reglas del juego que cobrarán significado desde la trama del plan del juego. Por otra parte, obro bien al presentarlas como unos consejos, y no pretenderlas incondicionalmente obligatorias. La extraordinaria diversidad de las constelaciones psíquicas intervinientes, la plasticidad de todos los procesos anímicos y la riqueza de los factores determinantes se oponen, por cierto, a una mecanización de la técnica y hacen posible que un proceder de ordinario legítimo no produzca efecto algunas veces, mientras que otro habitualmente considerado erróneo lleve en algún caso a la meta. Sin embargo, esas constelaciones no impiden establecer para el médico una conducta en promedio acorde al fin. Tenemos los primeros dos párrafos. Con el primer párrafo por el cual me inclino en cuanto a gustos un poquito más, creo que se refiere a que mm, hace la comparación respecto a los juegos cuando se
se enfrentan dos grandes maestros a, por ejemplo, la experiencia que podemos tener, al menos como espectador, o lo más cercano que pueda ser esto, a partir de los casos en psicoterapia, y que si bien uno se puede estar formando respecto al ajedrez a partir de libros, a partir de artículos, a partir de incluso hasta conferencias o videos que puede encontrar en una u otra red social, bueno, pues esas lagunas que pueden tener esta formación que nos propiciamos a partir de este medio, quizá en algún momento puedan ser cubiertas o puedan ser subsanadas, viendo cómo se utiliza o esta puesta en práctica de toda la teoría de los libros únicamente en una partida de ajedrez, así como lo podemos ver o extrapolar, en este caso en la formación analítica, después de tantas leídas o revisiones a textos teóricos, bueno, pues uno puede en cierta medida cobrar sentido o incluso hasta entender mejor ciertos conceptos o ciertas definiciones, hasta en el momento en el que ve cómo se enfrentan una neurosis, por así decirlo, y el saber psicoanalítico en un caso práctico. Con respecto al segundo párrafo, bueno, pues tenemos esta puntualización que vimos en la sesión expositiva pasada, en el que Freud refiere que estas puntualizaciones no son reglas como tal, a pesar de que en la lectura pasada sí lo comienza mencionando, sino que más bien son consejos. ¿Por qué? Bueno, pues porque retomando esta frase de que el psicoanalizar es una tarea imposible, él menciona que la mecanización de la técnica sería imposible en el sentido en que debido a la diversidad de las constelaciones y todos los mm, elementos que forman parte de uno u otro tratamiento, si nosotros pudiésemos considerar alguna serie de pasos técnicos como legítimos e inamovibles, llegará el punto en el que atendamos a una persona y esta serie de pasos para nosotros legítimos, pues no puedan cobrar el resultado deseado. Así como quizá llegue en algún momento en el que a ojos de algunos profesionales pudiésemos actuar de forma heterodoxa, bueno, pues eso no impide que podamos tener algunos resultados favorables o algún avance en cuanto a la cura o en cuanto al sufrimiento del paciente. Por eso es que es imposible mecanizar la técnica, pero que no por eso podamos hablar acerca de ciertas consideraciones que pueden mm, encaminar hacia una conducta promedio del médico con respecto a la iniciación de algún tratamiento, ¿no? Sin embargo, esto no impide establecer para el médico una conducta en promedio acorde al fin. Comenzamos entonces con la primera puntualización. Aquí yo lo pongo del lado derecho como el aceptar pacientes provisionalmente durante una semana o dos. Básicamente, yo recuerdo que, bueno, aquí menciona, dice, hace ya años en otro lugar, este otro lugar es en su artículo sobre psicoterapia, expuse las indicaciones más importantes para la selección de los pacientes. Por eso no las repito aquí. Entre tanto, han hallado aprobación entre otros psicoanalistas. Recuerdo que en este artículo de psicoterapia, aquellas indicaciones para la selección de pacientes era que dentro de la forma de entender de estos individuos que acudían en busca de un tratamiento, pues el analista pudiera vislumbrar o pudiera encontrar un lugar dentro del discurso de este individuo que aquella persona le concediera un grado de verdad a ese extraño que tenía enfrente y que le llamaba médico, en el sentido de que hay personas que tienen una idiosincrasia tan acérrima o tan monolítica, podríamos llamarle, que no aceptaba ser conmovida por ningún discurso y ningún argumento. Y bueno, esta era una consideración que según Freud bastaba identificar
para considerar a una persona como no apta para el tratamiento psicoanalítico. ¿Por qué? Porque, bueno, el tratamiento psicoanalítico se trata o va de conmover las certezas de cierto sujeto o cierto individuo. Y en este juego de estar conmoviendo y desarmando certezas, si nos encontramos ante una personalidad que a lo largo de toda su vida ha hecho todo menos quitarse las certezas que ha tenido desde un primer momento, bueno, pues entonces ya de antemano podríamos eh, eh, saber o ¿cómo decirlo?, anticiparnos de que ese tratamiento con ese tipo de personalidad, pues no sería tan fructuoso como uno lo esperaría o como sería con otro tipo de personalidades, ¿no? Seguramente hay más puntualizaciones en este artículo, pero bueno, esto es uno de los criterios en los que se basa Freud para poder seleccionar los pacientes que son candidatos para este tipo de tratamientos. Hablamos de este, de la costumbre que tenía Freud de aceptarlos primero solo provisionalmente por una semana o 2. ¿Por qué los aceptaba provisionalmente solo por este tiempo? Bueno, él menciona que si uno interrumpe dentro de ese lapso, le ahorra al enfermo la impresión penosa de un intento de curación infortunado. Uno solo ha emprendido un sondeo a fin de tomar conocimiento del caso y decidir, por tanto, si es apto para el psicoanálisis o no. Y en esta una semana o par de semanas, bueno, pues es cuando podemos intentar dar cuenta de si la personalidad del paciente le permitiría ser candidato para mm, tolerar el trabajo que el tratamiento psicoanalítico requiere. Y este menciona que pues este ensayo de puesta a prueba eh, no lo sustituiría pláticas ni inquisiciones en la hora de sesión, por más que uno se las prolongase. Ah, el punto número 2 habla acerca de que este periodo de prueba tiene una motivación diagnóstica, en el sentido en el que el psicoanálisis está destinado a trabajar con problemáticas particularmente diferenciadas de otras. Nosotros estamos, por así decirlo, más inclinados a atender cierto tipo de histerias o, este, ¿cómo lo llamo así? U obsesiones que nosotros deberíamos de identificar para no caer en la atención y sobre todo el compromiso de curar a un individuo que tenga una problemática de muy distinta índole. Menciona Freud que aquellos pacientes que tengan síntomas histéricos u obsesivos que no estén acusados en exceso y que sean de duración breve, esos son justamente los favorables para el tratamiento, en el sentido de que a pesar de que nos especializamos en la histeria y en las obsesiones, pues llega la ocasión en que aún con este tipo de síntomas, si estos acuden al individuo de forma excesiva y con una duración prolongada, pues a pesar de que seamos especialistas en este tipo de diagnósticos, no sería lo más favorable para que pueda llevar un tratamiento psicoanalítico. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos frente a una de estas situaciones? Pero también hay que saber distinguirlo porque aun cuando tengan estos rasgos o este tipo de problemáticas el individuo que tenemos enfrente, debemos de descartar que este tipo de síntomas no sean un estadio previo de la llamada demencia precoz, esquizofrenia para Bleuler o parafrenia según Freud. Y en dado caso de que un paciente muestre esta sintomatología, bueno, pues pasado más o menos tiempo mostrará un cuadro declarado de esta afección, o sea, la parafrenia o la esquizofrenia. En dado caso de que no muestre cierto pase a este tipo de diagnósticos, bueno, pues entonces podremos seguir con el tratamiento y tener la certeza de que ese
paciente, en cierta medida, será candidato para continuar el tratamiento. Aquí hace la puntualización en el error que cometería, en la importancia del error que sería cometido por un psiquiatra a la importancia del error que le atribuye al hierro de un psicoanalista. Dice, sé que hay psiquiatras que rara vez vacilan en el diagnóstico diferencial, pero me he convencido de que se equivocan con la misma frecuencia, solo que para el psicoanalista el error es mucho más funesto que para el llamado psiquiatra clínico. En efecto, este último no emprende nada productivo ni en un caso ni en el otro. Corre solo el riesgo de un error teórico y su diagnóstico no posee más que un interés académico. El psicoanalista, empero, en el caso desfavorable, ha cometido un yerro práctico. Se ha hecho culpable de un gasto inútil y ha desacreditado su procedimiento terapéutico si el enfermo no padece de histeria ni de neurosis obsesiva, sino de parafrenia. Él no podrá mantener su promesa de curación y por eso tiene unos motivos particularmente serios para evitar el error diagnóstico. En un tratamiento de prueba de algunas semanas, percibirá a menudo signos sospechosos que podrán determinarlo a no continuar con el intento. Por desdicha, no estoy en condiciones de afirmar que ese ensayo posibilite de manera más regular una decisión segura. Solo es una buena cautela más. Pues básicamente menciona que psicoanalista con respecto a la forma en la que trabaja debería de tener más cautela en evitar un error diagnóstico, ya que de esas sesiones y de esa decisión inicial, por así decirlo, pues dependerá tanto el éxito como el fracaso en el progreso de la cura que vendrá más adelante. El punto número 3, aquí lo pongo yo, es en el evitar considerar una ventaja al paciente en términos transferenciales. Y Freud lo dice así, prolongadas entrevistas previas antes de comenzar el tratamiento analítico, hacerlo preceder por una terapia de otro tipo, así como un conocimiento anterior entre el médico y la persona por analizar, traen nítidas consecuencias desfavorables para las que es preciso estar preparado. En efecto, hacen que el paciente enfrente al médico con una actitud transferencial ya hecha, y este deberá descubrirla poco a poco, en vez de tener la oportunidad de observar desde un inicio el crecer y el devenir de la transferencia. De ese modo, el paciente mantendrá durante un lapso una ventaja que uno preferiría no concederle. Por ejemplo, con respecto al conocimiento anterior entre el médico y la persona por analizar, pues creo que es claro el ejemplo en el que si yo quiero traer a tratamiento a un vecino de mi colonia, que además es con el que nos hemos acompañado o hemos crecido a lo más de 10 o 15 años, bueno, pues esta persona sin duda tendrá una imagen ya formada acerca de mi persona. Y esta imagen, eh, por muy apegada o no que esté a lo que consideremos la realidad, pues eso traerá una actitud transferencial que ya estará hecha y que en dado caso de que yo me anime y me comprometa a tratarlo psicoanalíticamente, bueno, pues una de mis tareas será el poder descubrir cuál es esta actitud transferencial que ya tiene hecha esta persona hacia mí, en lugar de que sea una persona relativamente extraña en su totalidad y que pueda ver desde las primeras sesiones, cómo es que se va formando esta actitud transferencial que esta persona le atribuye a la mía, ¿no? En cuanto al punto que se refiere a hacerlo proceder por una terapia de otro tipo, me parece que está tratando de mencionar en otras palabras el ejemplo que tuvimos hace 15 días acerca de hacer pasar el psicoanálisis por terapias sugestivas.
en el sentido de que uno, en tanto médico, empieza a querer intimar y a querer compartir datos de su vida personal a fin de que el paciente pues pueda devolverle la misma confianza que uno ya le ha otorgado, ¿no? Pero pues en este caso uno solamente estaría compartiendo datos íntimos de la vida propia y por supuesto esto favorecería a que el paciente pues se arme de alguna actitud transferencial que quizás sería más favorable pues no otorgarle. Me queda un poco, no tan claro esto del por qué las prolongadas entrevistas previas igual son desfavorables en este punto en términos de transferencia. No me queda tan claro. Este, ¿Sigues por ahí, Alan? Sí, sí, sí. ¿A ti, a qué te suena, por ejemplo, o no sé si se te ha ocurrido algo con respecto al por qué las prolongadas entrevistas, este, serían desfavorables en este término transferencial? Dice, Se me ocurre, por ejemplo, el caso en el que la entrevista previa sea más informal que la primera sesión, por así decirlo, ¿no? No verlos en el salón de sesión, sino más bien en las escaleras de alguna cafetería y decirle, oye, pues es que, pues tú por qué te quieres psicoanalizar, ¿no? ¿Qué es lo que te aqueja, ¿no? Y que en esos encuentros previos en donde sí, el quizá, psicoanalista, sí, ajá, el psicoanalista no tiene como esa participación tan ceñida a las reglas que tendría en el salón de sesión. Bueno, pues un paciente, igual después de tantos encuentros informales, por así decirlo, se termine haciendo una idea de la persona del médico. sí, 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 por eso justo después dice, en efecto, hacen que el paciente enfrente al médico con una actitud transferencial ya hecha, y éste deberá descubrirla poco a poco en vez de tener la oportunidad de observar desde su inicio el crecer y el devenir de la transferencia. De ese modo, el paciente mantendrá durante un lapso una ventaja que uno preferiría no concederle. Ah, yo siento que es como una predisposición, ¿no? Tanto del analista como del paciente, ¿no? O sea, si tienes demasiadas entrevistas, así como el ejemplo que pusiste, de citarlo en un café o de esa índole, eh, me parece que es como una predisposición, siento yo, pero creo que es una buena pregunta, porque déjalo, busco en mi texto para acordarme. Mm, prolongadas entrevistas. Ok. Sí, justo, más abajo si te vas, dice, dificultades particulares se presentan cuando han existido vínculos amistosos o de trato social entre el médico y el paciente, ingresen en el análisis o su familia, ¿no? Eh, el psicoanalista a quien se le pide que tome bajo tratamiento a la esposa o al hijo de un amigo, ha de prepararse para que la empresa, cualquiera que sea su resultado, le cueste aquella amistad, ¿no? Pero algo curioso, y justo me hiciste preguntarme por qué prolongadas entrevistas previas antes de comenzar el tratamiento analítico, hacerlo preceder por una terapia de otro tipo. Sí, justo. Creo que me refiero no tanto como, digo, el ejemplito de abajo es más, pero si se orilla un poquito más eh, a ese tipo de tratamiento, por eso dice, prolongadas entrevistas previas antes de comenzar el tratamiento analítico, ver por una terapia de otro tipo, así como un conocimiento anterior entre el médico y la persona por analizar, ¿no? Quizá nos deberíamos de quedar por hacerlo preceder por una terapia de otro tipo, eh,
pues traen sus consecuencias, ¿no? Pueda pensar, no sé, en esta parte de la catarsis o eh, la hipnosis, ¿no? Digamos, que es de donde viene el Freud, eh, pueda pensar que va por ahí, ¿no? Pero, a qué se referirá con terapias de otro tipo? ¿No? Porque, pues Y sí, es una me buena pregunta. recordó, me recordó este ejemplo que ponía con los Legos que pretendían pagar una confianza con otra y que estos Legos para, eh, yo le voy a poner este término, intentar romper el hielo o motivar al paciente acerca de que le cuente acerca de lo más íntimo, podríamos decir, de su vida, pues el médico también se animaba a compartir cosas íntimas de la suya, ¿no? Entonces, Sí, por eso para mí entraría una terapia, el hacer proceder por una terapia de otro tipo, en el que nos salimos como tal del psicoanálisis y ya entramos en una terapia sugestiva. sí, Entonces, al intimar, al querer intimar o pagar una confianza con otra, con el paciente, bueno, pues ya le estamos dando datos que quizás se apeguen a la realidad de la vida del médico y por tanto, pues el paciente ya se empezaría a formar este, una imagen de la imagen de la persona del médico, ¿no? Y eso pues sería desfavorable, ¿no? sí, justo, pero fíjate cómo es bien chistoso, ¿no? Si lo comparamos con el texto que pusiste anteriormente, entonces sí hay que seleccionar cierto tipo de material, ¿no? No es como dice Freud, quizá en, ¿cómo se llama el otro? No recuerdo. ¿Consejos? Consejos, no hay que, espérame, no hay que dejar que sea esa atención flotante, ¿no? Me parece, porque demasiada atención flotante, pues también no daría nada, ¿no? Si es desde las primeras entrevistas. eh, sí, consejos al médico sobre el tratamiento. No, ¿sabes qué pienso? Creo que, no sé, quizá sí puede ser, ¿no? Esta es la iniciación y ya el del médico debería ser el segundo, ¿no? Como ya que esté en el tratamiento, o sea, ya a lo largo del análisis, ¿no? Quizá eso se puede referir, ¿no? Pero aún así debes de seleccionar cierto tipo de material, ¿no? O sea, Exactamente. ¿no? O sea, pero sí, justo va por ahí como ese ejemplo que pones de, eh, ¿cómo se dice? Como haciéndole al paciente, bueno, pero en mi familia también pasa esto, ¿no? Ese ejemplo que pones está bastante bien. Pasemos pasemos a ver si se aclara esto con el siguiente punto. El punto número 4, yo lo ubico como el cuarto punto, dice Freud que uno debe de desconfiar de todos los que quieren empezar la cura con una postergación. La experiencia, ¿por qué? Bueno, porque la experiencia muestra que no se presentan transcurrido el plazo convenido, a pesar de que los motivos aducidos para esa postergación pudieran parecer inobjetables al no iniciado. Si por ejemplo, viene un paciente, una persona, nos menciona acerca de su interés de comenzar el tratamiento, bueno, pues lo espero el siguiente jueves en mi consultorio. Sí, pero es que, ¿qué cree que pues ahorita no me siento listo, ¿no? O tengo un compromiso que me tiene quizá algo ajetreado y pues me gustaría acudir con usted en unos 15 días, ya que no lo sé, ¿no? Mi examen, ¿no? Del diplomado ya haya pasado. Bueno, Sí, pues si nosotros concedemos esa prórroga o esa postergación, lo más probable, según la experiencia que aquí nos quiere compartir Freud, es que después de ese lapso que le hayamos otorgado, pues tampoco se presente, ¿no? sí, Por, sí, por más que pueda parecer inobjetable la razón que nos está mencionando, nos invita aquí Freud a no ceder y a comenzar el tratamiento lo antes posible. Aquí también habría que mencionar si en realidad esto es por algo que haya encontrado Freud como una constante en estas postergaciones, o más bien si también Freud apuntaba a procurarse materialmente comenzando los tratamientos lo más pronto posible, ¿no? Más adelante menciona en las consideraciones del dinero que si nosotros no tratamos al
al paciente cierto número de semanas, pues eso amenaza la existencia material del médico, ¿no? Únicamente una ligera crítica aquí a este punto, pero pues estoy de acuerdo, ¿no? Si es tanto el si es legítimo el deseo de algún individuo de tratarse Claro. psicoanalíticamente, pues no cabría este, una consideración respecto al comenzar el tratamiento después, ¿no? Y si es legítimo el interés, podrá iniciarlo en cuanto antes o lo más pronto posible. Y de ahí pasamos al quinto punto, yo lo ubico así, como que dificultades particulares se presentan cuando han existido vínculos amistosos o de trato social entre el médico y el paciente, que ingresa en el análisis o su familia. El psicoanalista a quien se le pide que tome bajo tratamiento a la esposa o al hijo de un amigo ha de prepararse para que la empresa, cualquiera que sea su resultado, le cueste aquella amistad y debe admitir ese sacrificio si no puede recurrir a un subrogante digno de Fíjate, confianza, ¿no? fíjate, Antonio, que ahorita hablando de eso que comentaste anteriormente, perdón, es que no sé si ves la manita que levanto, ¿La manita que qué? la que levanto, no sé si la ves. No, no la puedo ver. Las veces que sea necesario interrumpirme, adelante, Alan. Ah, fíjate que con esto de, así me pasó con un paciente, me dijo, es que como una cuestión, ¿no? O sea, me pasó con un paciente, me dijo, cada 15 días te lo puedo ver, porque tengo chamba y, no y demás, pero ya después ya no fue, ¿no? O sea, creo que habría que ver si realmente se compromete los 15 días, o sea, cada 15 días. No creo que tenga algo de malo, ¿no? Mientras sea constante ese 15 días, pero fíjate que aquí el Freud sí es como de... Y ya después le dije, como tenía mucha chamba, bueno, según él, eh, le dije que pues que organizáramos un día, ¿no? Que realmente pudiera, ¿no? Y bueno, ya no me escribió, pero justo pensaba en eso, ¿no? Qué tanto alguien también está dispuesto a analizarse, ¿no? Y también creo que es válido que la gente no se quiera analizar, ¿no? Solamente aplica esa de ir un día y salirse después, bueno, o sea, ya no ir, ¿no? Eh, creo que este texto no lo acabé de leer, ya me faltaron como minutos, pero también dice bastante, ¿no? Y bueno, me hizo remitirme también a la dirección de la cura de Lacan. No lo he leído, pero sería interesante ver qué dice Lacan respecto a la cura, ¿no? Pero justo nada más te quería comentar eso con respecto a esto de eh, cada cuantos días, ¿no? Y poner ese orden quizá. Y sobre todo porque ya eran, o no estoy muy seguro, pero quizás eran las oportunidades o la solvencia económica que se tenía en promedio Claro, en la sociedad, pues era igual y era distinta, ¿no? Y lo que pensaba uno por lo asequible que era el tratamiento, pues quizá ya no lo compartía enteramente el otro, ¿no? Pero pues sí, al menos así lo tenemos, ¿no? Y más adelante, o sea, sí lo dicen con todas sus palabras, ¿no? Yo atiendo a mis pacientes de lunes a sábado. sí, sí, sí. Y si nos costaba empezar el lunes, pues era porque nos dejábamos de ver el domingo, ¿no? Y dices, pues ahorita pues ya no sería tan posible para todos eso, ¿no? Sí, Aquí yo mu- diría, si nos cuesta empezar este, el trabajo entre mi paciente y a mí en junio, bueno, pues fue por las vacaciones de verano, ¿no? Ese sería básicamente para ellos su descanso del domingo, ¿no? Pero aquí pues estamos acostumbrados a vernos una semana, cada semana. sí, por supuesto. Es esto lo que menciona. Y nos quedamos en el quinto punto con respecto a que retoma lo antes mencionado con lo de quiero creer, la imposibilidad o la dificultad más bien técnica que habría entre una persona con la que ya se tiene conocimiento o aquella persona que ya nos conoce o que le han comentado de nosotros por alguien que verdaderamente estimamos, como lo podría ser un amigo, bueno, pues ahí en este caso deberíamos de tener en cuenta
quizá el entramado del síntoma familiar, que suele ser de tal índole que en el caso de que atendamos a cierto familiar de alguien que estimamos, bueno, pues esto puede resultar en que perdamos la amistad con dicha persona, ¿no? O se torne incluso en algo más hostil por el simple hecho de que llevamos la cura con algún familiar suyo, ¿no? Y en dado caso de querer hacer esto, menciona Freud, hay que prepararse porque sea cual sea el resultado, ya sea que sea una cura, llamémosla exitosa, o que deje el tratamiento a los 3 días, uno debe estar preparado a que ese proceso le cueste aquella amistad. En dado Sí, sí, caso de que no podamos canalizarlo con alguien más. Mencionamos a continuación el punto 6, en el que menciona, yo lo tengo aquí, cómo no atribuir importancia a la expectativa que tenga el paciente respecto al tratamiento. La desconfianza o confianza provisionales apenas cuentan frente a las resistencias internas que mantienen anclada a la neurosis. Y a mi parecer menciona 3 tipos de expectativas, ¿no? Aquella persona confiada que menciona haber leído alguna bibliografía de nuestra disciplina y que está confiado en que la ayuda del psicoanalista le será de provecho, dice esta persona. Pam, pam, pam. Es cierto que la actitud, uh, es cierto que la actitud confiada del paciente vuelve muy agradable el primer trato con él. Uno se la agradece, pese a lo cual se prepara para que su previa toma de partido favorable se haga pedazos a la primera dificultad que surge el tratamiento. El hecho de que una persona esté confiada por la eficacia que le atribuye a esta disciplina, a la técnica de esta disciplina, pues nada tiene que ver con la resistencia que generaría el que esa misma persona comience a obedecer la regla fundamental del psicoanálisis, ¿no? Una cosa son los gustos y otra cosa, diría yo, es, ¿cómo le podríamos decir? La valentía que uno suele tener al hablar ciertas cosas, ¿no? Nada tiene que ver ese gusto con las resistencias y la valentía que pudiese adoptar al hablar de ciertas cosas. Esta sería para mí la actitud de la persona confiada. Voy a ver si no se traba. De la actitud de la persona confiada. Tenemos primero a la persona que confía en la técnica psicoanalítica. Luego tenemos el otro caso totalmente contrario, el escéptico. Aquella persona que llega a sesión, quizá porque ya no encontró una otra alternativa a su malestar, pero a pesar de que está ahí frente a nosotros, no confía y le atribuye una eficacia mínima al tratamiento que ofrecemos, ¿no? ¿Qué es lo que se le dice a esta persona desconfiada? Bueno, pues que esa persona, eh, eh, tiene todo el derecho de mostrarse todo lo crítico y desconfiado que quiera y que uno no pondrá su actitud en la cuenta de su juicio. ¿Qué quiere decir? Qué entiendo por esto? Que por el hecho de que sepamos que no confía en nuestro trabajo, bueno, pues no por eso nuestro juicio debería de ser menos objetivo al que le podríamos ofrecer a aquella persona que confía en nuestra técnica, ¿no? Y luego menciona algo que me llama la atención Freud, dice, él tiene derecho a mostrarse todo lo crítico y desconfiado que quiera, que uno no pondrá su actitud en la cuenta de su juicio, pues él no está en condiciones de formarse un juicio confiable sobre estos puntos, y que por eso su desconfianza no es más que un síntoma entre los otros que él tiene y no resultará perturbadora siempre que obedezca concienzudamente a lo que le pide la regla del tratamiento. Ahí me parece que mm, Freud se anima y se avienta a psicologizar o dar una razón de la desconfianza que tenían algunos pacientes que acudían con él, ¿no? Quiero decir, igual y le concedo algo de razón, ¿no? Pero el hecho, me parece que una persona
desconfíe de un tratamiento psicoanalítico, pues igual y no necesariamente tendría que ser un síntoma, ¿no? O quizá y simplemente, O ajá, adelante. igual y no acude, ¿no? O sea, no tendría por qué acudir si desconfía, ¿no? Ahí siento que es como esa, ¿cómo decirlo? Sí, justo, tienes razón, o sea, ¿por qué acudiría a algo a lo que no confío, ¿no? Quizá podría tornarse en otro sentido, ¿no? Como, no sé, pero sí, también lo pienso como tú, o sea, La razón que se me ocurre por la que una persona estaría en un dispositivo analítico sin verdaderamente confiar, quizá ni siquiera un poco en el trabajo, pues es se me ocurre el tratamiento con niños, en donde si trabajas con el niño, pues de alguna forma u otra tendrás que vértelas también con algún padre de este pequeño. Entonces, me imagino al padre que manda a su hijo a terapia, pero él nunca ni siquiera se ha visto visualizado en una, ¿no? Entonces, en el momento en el que estemos con este padre, pues sí, con este padre de familia, pues quizá es cuando más probablemente nos podríamos encontrar este tipo de actitudes, ¿no? O de expectativas casi nulas frente al tratamiento, ¿no? Y como dices, pues si alguien de entrada no confía, pues entonces como por qué estaría asistiendo este, a este tipo de procedimientos. Mencionaba también esta, yo le llamo quizá psicologización de la desconfianza, ¿no? En el que dice, pues normalmente aquí las personas me creen, ¿no? Y si tú no me crees a mi tratamiento, pues es porque es un síntoma tuyo, ¿no? Digo, o sea, como que no le da oportunidad Freud al paciente de que su desconfianza sea legítima, ¿no? Y igual ya estamos hablando de una persona que ha sido engañada constantemente a lo largo de su vida, quizá no necesariamente por un síntoma, sino porque le ha tocado vérselas con personas que en realidad, pues sí, son hostiles, ¿no? Este, y a pesar de eso, pues dice que si no cree en su tratamiento, bueno, pues es por un síntoma suyo, ¿no? Pero bueno, bueno, ahí también quizá ya entra la parte del analista, ¿no? Justo, ¿no? Porque no tendría por qué desconfiar, sino que ahora sí, tornándole a Lacan y bueno, te recomiendo que, no sé si leíste con nosotros la conferencia del 53. creo que sí, al menos parte de ella. Ajá. Sí, 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 ahí ya vamos a ver, o sea, podemos ver qué juego está jugando el analizante con el analista, ¿no? Porque mira, justo, si me permites, adelantarme un poquito, eh, ahorita hablando de ese tema, espérame, espérame, esperamos en tiempo y dinero, porque justo hace referencia a eso el Freud, espérame, aguántame, chinga, no sé si es más atrás, no, porque vamos, espérame, no, no te vayas, hasta lo subrayé aquí.
Mm, espera, espera. Espérame, aguántame. Chinga, sí lo subrayé. Se está resistiendo. Pues, o si quieres, síguele dando y ahorita volvemos, porque iba a referencia a eso, que eh, Freud mismo lo dice, ¿no? Bueno, Freud lo dice, ¿no? Que justo los analistas también son parte como de eso del análisis. ¿Como médicos o como pacientes? O sea, como parte del análisis que se está ahí eh, Con esto de haciendo. que la resistencia solo es del analista. Mira, justo es lo que subrayaste, qué tonto. Ibas para allá, ¿no? Dice, Ajá. quien esté familiarizado, bueno, sí, con la esencia de la neurosis, no se asombrará al interesarse de que también alguien sumamente idóneo en otro puede comportarse como cualquier mortal, ¿no? Y ser capaz de producir las más intensas resistencias tan pronto como él mismo se convierte en objeto del psicoanálisis, ¿no? O sea, ahí podríamos hablar como tú dices, digo esto ya para que tú continúes y tú lo sigas trabajando, de que el analista tiene esa resistencia al pensar que pues el analizante no confía en él, ¿no? Y bueno, ya es eso. Sí, sí, o sea, me parece que es un juego medio tramposo de Freud en el sentido de decir, mira, aquí todos los que me creen están bien y si tú no me crees, tienes un síntoma, ¿no? Que solo yo te puedo explicar, ¿no? Exacto, Como decir, si cae águila, yo gano, si cae sol, tú pierdes, ¿no? No da oportunidad de que el paciente tenga, pues en este caso, una desconfianza legítima, ¿no? Y claro. totalmente justificada, por así decirlo, ¿no? Bien. Este, el punto número 7 es con respecto a los puntos importantes en cuanto al tiempo y el dinero. Comienza a hablar particularmente del tiempo y menciona, con relación al tiempo, obedezco estrictamente al principio de contratar una determinada hora de sesión. A cada paciente le asigno cierta hora de mi jornada de trabajo disponible. Es la suya y permanece destinada a él, aunque no la utilice. Esta estipulación, que en nuestra buena sociedad es considerada natural para el profesor de música o de idiomas, en el caso del médico quizá parezca dura o aún indigna de su profesión, ¿no? En este caso de que, en este sentido de que, pues el médico general quizá no tendría una hora particular y Claro, exactamente delimitada para atender la solicitud del paciente. Si yo me estoy desangrando, no me puedo esperar al jueves a las 11 de la mañana, que es nuestra hora para poder atenderme, ¿no? Y aquí en este caso, pues dice Freud que tendríamos que adoptar una actitud y una regla más parecida a los maestros de música o de idiomas. La gente se inclinará, dice, a señalar las múltiples contingencias que impedirán al paciente acudir al médico siempre a la misma hora y demandará que se tomen en cuenta las numerosas afecciones intercurrentes que pueden sobrevenir en la trayectoria de un tratamiento psicoanalítico prolongado. Por ello, pero a ello respondo, no puede ser de otro modo. Cuando se adopta una práctica más tolerante, las inasistencias, entre comillas, ocasionales, se multiplican hasta el punto de amenazar la existencia material del médico. Me imagino esta dinámica de ir de 4 a 6 veces por semana al análisis pues sí decir, no, pues si puedo, voy en la mañana, ¿no? Y el miércoles que me toca mi otra sesión, pues
yo creo que saliendo de trabajar como a las 8 y estoy con usted, ¿no? A lo que entiendo es que Freud evitaba esta dinámica y decía, si nos vamos a ver 4 veces a la semana, va a ser en un horario fijo y en el que yo lo pondría en estas palabras, en verdad te comprometas con el espacio que tienes en sesión. Y es algo muy, muy interesante lo que menciona Sí, después. ¿sabes qué pienso? Que, bueno, todos estos consejos caen en el sentido de regla, ¿no? O sea, es como dice Freud, ¿no? Son consejos, ¿no? No son meramente reglas, pero pueden caer en eso, en reglas, ¿no? O sea, eh, justo fíjate que cuando pienso, ¿no? Cuando le dije al paciente hay que poner un día para acordar, eh, pienso que ahí lo estoy obligando quizá a analizarse, ¿no? O sea, independientemente de si tomó una sesión primera, pero ahí quizá está reducido, siento esto, ¿no? A falta quizá ese concepto de, no sé, deseo, quizá, o ese concepto de verdad, quizá que Lacan ya después desarrolla, pero si lo problematizamos así, este Freud está problematizando desde tipo como una enfermedad, ¿sí me explico? En la que se va a curar, ¿no? Por eso seguir un tratamiento, ¿no? O sea, es como el cáncer, pienso yo, ¿no? Cierto, un año vas a tener quimioterapia, ¿no? Eh, pero se apega mucho al modelo médico, digámoslo así, ¿no? Bueno, si vas a venir, a pesar de que es una organización quizá, o a pesar de que dice, "Mm, no vamos a ser un médico que a cualquier hora puede, mm, puede venir", pero sí se está pegando un modelo de enfermedad, ¿no? Tú vienes a cierta hora y, no sé, te inyecto, ¿no? Digámoslo en ese sentido, ¿no? En este sentido, pues tomas tu sesión, ¿no? Pero sí también hay algo de, no sé, a pesar de que Freud dice, no se desgasten en querer curar a los pacientes, Freud a través de este iniciación del tratamiento también trata también trabaja con esa omnipotencia, ¿no? O ¿cómo decirlo? Yo lo encuentro como, no soy médico, pero debes de tomar tu pastilla siempre a la misma hora, ¿no? Justo, ¿no? O sea, estoy tratando de curarte, ¿no? Pienso yo, ¿no? O sea, ya desde ahí el que tú pongas, digo, obviamente vas a tener que, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Vas a tener que poner un día para ver al paciente, ¿no? O sea, obviamente eso es de ley, ¿no? Pero siento que lo obliga, ¿no? Mira, ya entró alguien más, déjala, la dejo entrar. Hola Ana, estamos discutiendo el texto sobre la iniciación del tratamiento. Este Antonio la está dirigiendo. Vale, Entiendo. Ay, me perdón. refería a eso, quizá, Sí. pero dale, dale. Mencionábamos que si si uno concede cierta tolerancia a los pacientes para que acudan o para que decidan el momento en el que deben de acudir con cierta flexibilidad, eh, al contrario que si delimitamos un horario fijo, pues pasa algo curioso, así como lo quiere compartir en su experiencia Freud. Dice, solo tras algunos años de practicar el psicoanálisis con estricta obediencia al principio de contratar la hora de sesión, uno adquiere un convencimiento en regla sobre la significatividad de la psicogenia en la vida cotidiana de los hombres, sobre la frecuencia de enfermarse para hacer novillos, o sea, como para tener un pretexto de no ir, y la nulidad del azar.
En caso de afecciones inequívocamente orgánicas que el interés psíquico en algún modo puede llevarnos a excluir, interrumpo el tratamiento, me considero autorizado a dar otro empleo a la hora así liberada y retomo al paciente tan pronto se restablece y me queda libre la otra hora, ¿no? Pienso que aquí habla acerca de pues estos casos en los que ya es incluso hasta necesario postergar las sesiones debido a una afección médica Sí, sí, y, sí. y médica necesariamente orgánica. Sí, claro. Este, y mencionaba acerca de mm, 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 Oye, Antonio, sí, igual son 9:12. Igual no sé si quieres que a la media o sea, te lo pregunto, ¿eh? Si quieres seguirle, no falla. O sea, le paramos y vamos y discutimos lo que hemos, bueno, hasta dónde hemos avanzado, ¿no? ¿O quieres seguirte y a ver hasta dónde llegas y ya hasta la otra sesión discutimos o cómo ves? sí, a ver, quizás nada más hasta el 20, ¿va? ¿Me lo puedes recordar otra vez hasta el 20? Ok, te digo a las 9:20 y le Exacto. va. Con respecto a esto último que dice que solo tras algunos años se ha dado cuenta de la frecuencia de enfermarse para hacer novillos y la nulidad del azar, por otro lado, eh, se me ocurre que pues sí, con esta falta de compromiso, pues uno, y tomando en cuenta las resistencias, pues uno podría llegar, entre comillas, a ingeniárselas para terminar faltando de algún u otro modo al tratamiento, ¿no? Aquella vez que dije que iba a ir a las 8 llegué, pero tarde. Luego al siguiente pospuse la terapia porque según yo tenía un compromiso importante. A la siguiente sesión, por una afección que tengo, yo que sé, en la garganta o cierto dolor muscular, prefiero que posterguemos y ese tratamiento llega a extenderse otras 2 semanas y pues eso ya amenaza sí, darle continuidad al tratamiento, ¿no? Y acerca de la nulidad del azar, lo identifico o lo interpreto como estas personas que le dedican con compromiso pues 1 hora de su vida a la semana, cada 15 días, cada 10 días, 1 hora de su vida a este tratamiento y este procedimiento que ellos quisieron iniciar, ¿no? La nulidad del azar, en el sentido de que hablábamos líneas más arriba, de que hay pacientes que consideran imposible acudir 1 hora fija en cierta parte del día, porque quién sabe qué es lo que se les vaya a atravesar, ¿no? Y si bien una forma de pensarlo, pues es que quién sabe qué se me vaya a atravesar, otra postura sería, no importa lo que pase, yo a las 8 estoy en salón de sesión, ¿no? A eso, Ok. eso interpreto yo con la nulidad del azar. Menciona, trabajo con mis pacientes cotidianamente, con excepción del domingo y los días festivos, vale decir, de ordinario, 6 veces por semana. En casos benignos o en continuaciones de tratamientos muy extensos, bastan 3 sesiones por semana. Pues aquí ya básicamente nos acaba de confesar que en 1900 las personas iban a psicoanalizarse 6 veces por semana. Y a esto último entiendo que en tratamientos muy extensos, quiero creer yo que duraban más de 2 años, es entonces cuando entiendo que él disminuía la frecuencia con la que veía a esos pacientes cada 7 días, ¿no? De verlos 6 veces pasaba a verlos 3 veces por semana. No sé qué es lo que tenga que ver que sean casos benignos, quizá y que el estado de salud de la persona no le permitía acudir tantas veces a su consultorio, pero pues el punto es que reducía la frecuencia a la mitad, ¿no? Que con los pacientes que tenían otras condiciones, ¿no? Otras circunstancias. Otras limitaciones de tiempo no son ventajosas ni para el médico ni para el paciente, y cabe desestimarlas por completo al comienzo. Aún interrupciones breves redundarán en algún perjuicio para el trabajo. Solíamos hablar en broma del hielo del lunes. Cuando recomenzábamos, tras el descanso dominical, un trabajo menos frecuente
corre el riesgo de no estar acompasado con el vivenciar real del paciente y que así la cura pierda contacto con el presente y sea esforzado por caminos laterales. En ocasiones, además, uno se encuentra con enfermos a quienes es preciso consagrarles más tiempo que el promedio de 1 hora de sesión. Es porque ellos pasan la mayor parte de esa hora tratando de romper el hielo, de volverse comunicativos. Me pregunto qué es lo que pensaría, por ejemplo, Freud de que ahora atendemos a un paciente una vez a la semana, ¿no? Eh, para él todavía estaríamos acompasados con el vivencial real del paciente o cómo lo vería él, ¿no? Si en los casos en los que trataba con menos frecuencia a las personas eran 3 veces por semana y aquí pues nos vemos con suerte si acude sin faltar cada semana, ¿no? Me viene el ejemplo a lo que tú decías de que querías citar a esta persona una vez cada 15 días, ¿no? ¿Qué consideraciones tendría Freud con respecto a lo que vivía en su tiempo? Sí, justo. Y justo me parece que es parte de, o sea, de la teoría, ¿no? Porque, eh, o sea, el esperar hasta que algo suceda, ¿no? En esta asociación libre, ¿no? O sea, lo cito 3 veces a la semana para ver qué pasa y a ver si cacho algo, ¿no? En vez de quizás seleccionar el material o ver qué sí, claro, seleccionar el material y hacer un texto y ver qué se juega ahí, ¿no? O sea, me parece que, eh, claro, a ver qué pensaría, pero, pues, yo digo que diría que no estamos haciendo psicoanálisis, ¿no? Lo más probable. Incluso Lacan se vio obligado a hacer un intento de selección de material justamente porque no podía esperarse hasta la siguiente semana para volver a escuchar a sus pacientes y visualizar o vislumbrar algo, ¿no? Son definitivamente circunstancias distintas y más con las que tenemos ahora. Pasamos al punto 9 y dice, he aquí una pregunta desagradable para el médico, que el enfermo le dirige al comienzo mismo. ¿Cuánto durará el tratamiento? Si uno se ha propuesto un tratamiento de prueba algunas semanas, se sustrae de la respuesta directa, prometiendo que en transcurrido ese lapso podrá enunciar un veredicto más seguro. Se responde, por así decir, como Esopo en la fábula al peregrino que pregunta ¿cuánto falta para llegar? Camina, le exhorta Esopo, y lo funda diciéndole que uno tendría que conocer el paso del caminante antes de estimar la duración de su peregrinaje, ¿no? Más una metáfora como muy acertada en el sentido de que, pues sí, más allá del tiempo que demande un progreso en cierto tratamiento, pues también hay que considerar el esfuerzo, el compromiso podría decir, la personalidad que le dedique esta persona en cuestión. Este, en verdad, dice, hasta el último, la pregunta por la curación del tratamiento es de respuesta casi imposible. En el sentido de que a pesar de que conozcamos, por ejemplo, el desempeño de una persona o su avance, su forma de ser durante la sesión o durante las primeras sesiones, menciona que puede haber ocasiones en las que el trabajo se torna o puede parecer que se torna lento, ¿no? Se me ocurre como este concepto lacaniano del impasse, en cuando, este, pues sí, pareciera que después de ciertas sesiones uno se ha quedado atorado, ¿no? En cuanto a la dirección de la cura. Y por ello, a pesar de que pareciera que un paciente trabaja bastante, aún así es mejor reservarse la respuesta de la duración del tratamiento. Pero sí, ya Adelante. son, bueno, ya es las 9:20.
No sé si ¿Cómo quieras. cómo lo quieres, cómo quieres que hagamos como el recorrido por puntos? A ver si nos podemos apoyar de las notas que hice a la derecha o quieres que revisemos como tal lo subrayado para tener el texto íntegro. Este, Pero pues ahí está. si quieres el- por puntos, quizá discutimos, no tengo problema, pero justo antes de que acabes, aquí o sea, ya le ibas a continuar, pero hay un prejuicio de Freud, ¿no? Dice, la pregunta por la duración del tratamiento es de respuesta casi imposible, ¿no? Pero se lo adjudican a los analizantes porque dice, la falta de intelección de los enfermos y la sinceridad de los médicos se aunan para producir esta consecuencia, hacer al análisis lo más desmedido que podamos y concederle el tiempo más breve, ¿no? Me parece que ahí es un prejuicio, es decir, que hay falta de intelección en los enfermos, pero no aplicaba su verdadera neutralidad, ¿no? No, definitivamente no. Sí, pero si quieres lo discutimos por puntos, a ver qué más sale. ¿Se alcanza a ver la nota en la pantalla negra? Sí, 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 yo la veo perfecta. Mira, pues no sé si haya, por ejemplo, algo que hablar acerca de esta primera alusión al juego de ajedrez, en la que menciona, bueno, al menos así yo lo entendí, esta comparativa de todas las reglas y toda la lógica detrás del juego, en el que si bien nos podemos poner a estudiar todo lo que queramos, pues algunas jugadas, algunas estrategias o formas de avanzar en el juego solamente podrán ser incluso hasta entendidas o ser, podrán existir incluso en el momento en el que dos maestros en el juego se pongan a jugar uno contra el otro, ¿no? Y se me hace interesante porque pues en el caso en el ejemplo de los casos de tratamientos, por así decirlo, famosos, célebres o cualquier caso práctico, pues uno se da cuenta de cómo toman sentido algunos conceptos como resistencia, transferencia, escansión, ¿no? Y que no serían tan claros hasta el momento en el que vemos a dos jugadores frente al tablero. Luego menciona acerca de la trivialidad de las reglas o de los consejos que está escribiendo. Menciona que, bueno, pues por muy trivial que suene esta regla, como el ceñirse a una hora fija, a pesar de que nos llamemos médicos, o el no sugerir nada al paciente con lo que podría empezar a hablar al inicio de su hora, bueno, pues estas reglas toman sentido desde la trama del juego, que en este caso es el tratamiento. Es imposible la mecanización de la técnica debido a la gran diversidad de constelaciones psíquicas existentes y que a pesar de eso, bueno, pues pareciera que no impide el poder establecer una conducta promedio acorde al fin. Pero pues ahí también me llama la atención, ¿no? Porque decía, hay veces en las que una actitud que consideremos legítima 100%, pues va a llegar algún paciente en la que quizá eso sea lo que arruina el tratamiento, ¿no? Entonces, eh, eh, no sé qué tan cierto es eso de que se pueda desarrollar una conducta promedio acorde al fin, ¿no? Llegará una persona en la que verdaderamente pues está pidiendo que se le diga acerca de qué hablar o algo así, y el hecho de que le compartamos siquiera la regla fundamental, bueno, pues es que eso sea motivo suficiente para que
abandone el tratamiento, ¿no? Por así decirlo. ¿En cuál dices, perdón? Eso es apenas en el segundo párrafo de la lectura. Aquí lo tengo en el tomo 12 que tengo en la página 125. ¿Qué dice la extraordinaria diversidad? O sea, fíjate, o sea, qué chistoso, ¿no? O sea, lo está poniendo al azar, ¿no? Pienso yo. O sea, porque la extraordinaria diversidad de las constelaciones psíquicas intervinientes y bueno, todos los factores, los procesos anímicos, se oponen, por cierto, a una mecanización de la técnica, ¿no? O sea, quizá no a una rigurosidad, digámoslo así, ¿no? Eh, y hacen posible que un proceder de ordinario legítimo no produzca efecto algunas veces, ¿no? Y otras habitualmente considerado erróneo lleve en algún caso a la meta. Pero todo esto no implica, o sea, todo esto no implica tener una técnica. O sea, es como el investigador que ve muchas variables, ¿no? O sea, que está viendo y dice, eh, a ver qué pasa, ¿no? O sea, ahora sí que es un experimento, pueda pensarse, ¿no? Pienso yo, Sí que se puede encontrar con cualquier cosa, ¿no? y, o sea, las variables están ahí, pero digo, es muy empírico el asunto, ¿no? O sea, no, así que no se deja guiar justo por la teoría, ¿no? Pienso yo. Ujú. Y y ya de lleno comienza con el punto número uno, que es aceptar pacientes provisionalmente durante una semana o dos. Mm, consideremos que, o tomemos en cuenta que al hablar de una semana o dos, bueno, pues el número de sesiones que tendría con esta persona sería lo equivalente para nosotros de estar con un paciente al menos 3 meses, ¿no? Para más o menos tener un tiempo igual al que tenía Freud para poder dar algún diagnóstico diferencial o en algún diagnóstico tentativo y tener entonces más o menos la certeza de si podía trabajar con esa persona o no. Y pienso, una semana o dos, bueno, pues en cuanto a tiempo comparado con 3 meses, quizá no es tanto, ¿no? Y el paciente pueda pensar que no invirtió por eso tanto tiempo de su vida con el médico, pero comparándolo con 3 meses, aunque sea, pues sí, yo lo hablo de 3 meses, pues quién sabe si sería tomado con la misma ligereza a los pacientes que les digamos, ¿sabes qué? Pues mira, ya estuviste 3 meses aquí y creo que mejor podrías encontrar ayuda de más provecho en otro lado, ¿no? No, pero ahí sí le haces perder su tiempo, ¿no? O sea, che, Freud, yo creo que sí les decía, no, sabes qué, ya vete, Sí, 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 quién sabe ¿no? Che, cómo güey. era, cómo les daba salida, ¿no? Sí, o sea, Les pues daba cierre. Ujú, ahora sí que si vengo a curarme, en cierto sentido, eh, y no espero ese tratamiento, o sea, no es lo que esperé porque quizá por el analista, no tanto por el analizante, les dice, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Mejor con otro, ¿no? Pero fíjate cómo también pienso que la transferencia se justifica en eso, ¿no? O sea, ese concepto es bien problematizante porque eh, los psicoanalistas ponen un chingo de hincapié en la transferencia porque aluden a su persona, ¿no? O sea, no, pero mantuve la transferencia por tal y cosa, pero es como un concepto
en el que se puede justificar quizá lo que no hace bien el analista. No sé si me explica, ¿no? O sea, Freud pudo haber dicho, no, es que la transferencia no funcionó, ¿no? Cuando en realidad el analista no dirigió bien el tratamiento, ¿no? Pienso yo, Claro. ¿no? El Pero que más bien la resistencia fue del analista, ¿no? justo como lo dice en esa cita que estábamos ahí trabajando. Y bueno, como paréntesis, fíjate que esto de tiempo y dinero se me hizo bien interesante, ¿no? Porque eh, pareciera que se vive en una, justo, ¿no? Si lees a Freud también puedes leer en qué sociedad vivía, ¿no? En esta sociedad como lo comentaba el Gerardo, no sé si alguna vez lo escuchaste, del Charles Chaplin, ¿no? En esta sociedad industrial en la que no hay tiempo, ¿no? Esa Europa bien capitalizada, ¿no? Esa Europa bien que le importaba el dinero, ¿no? Me parece, ¿no? Pienso yo, ¿no? Si te das cuenta que las citas y los tratamientos, la disposición de tiempo y de recursos era totalmente distinta, ¿no? Y que propiciaba pues unas consideraciones técnicas igualmente distintas. Sí, justo. Luego menciona que pues este inicio del tratamiento con un periodo de prueba, por supuesto que tiene una motivación diagnóstica. Lo primero lo entiendo como este tipo de consideraciones que hacen el artículo de sobre psicoterapia, esto que mencionaba, que debíamos de identificar si el paciente dentro de su personalidad o su idiosincrasia podía conceder un poco de verdad al analista, podría incluso llegar a conmover alguna certeza que tuviera. Y este segundo punto, la motivación diagnóstica va a ser más bien dirigida al tipo de estructura psíquica que pueda tener el paciente, ¿no? Sí, Nos inclinamos justo a, ahí, sí, bueno, ajá, ajá, dime, te dejo acabar y ya ahorita perdón, te digo. nos inclinamos Sí, sí, sí. en este segundo punto a atender más bien a problemáticas histéricas, neuróticas u obsesivas y eh, identificando si no estamos más bien ante un caso de psicosis, ¿no? Sí, justo. No, pero ahí fíjate cómo, bueno, pienso yo que no deja de lado lo médico, ¿no? O sea, debes de hacer bien el diagnóstico para que no te toque una demencia precoz, ¿no? O una parafrenia, ¿no? Pero aún así diagnosticando, ¿no? Dice, pongo en tela de juicio que resulte siempre muy fácil trazar el distingo, ¿no? Sé que hay psiquiatras que rara vez vacilan en el diagnóstico diferencial, pero me he convencido de que se equivocan con la misma frecuencia, ¿no? O sea, sí o sí tienes que dar un diagnóstico, o sea, no tienes que alejarte de él. Pero bueno, como comentamos, ¿no? Era como parte de la época, ¿no? Esta psiquiatría decimonónica y de Freud, Freud viene de ahí, ¿no? Pero bueno, si quieres le seguimos dando. Este, um, uh, 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 eh, veíamos que luego mencionaba estos tres puntos, los cuales iniciaban con el periodo, ay, perdón. Aquí. Desaconsejaba las prolongadas entrevistas previas, el proceder por una terapia de otro tipo y el conocimiento anterior entre el médico y la persona por analizar, por este rollo de el conceder ventaja al paciente en el sentido de que acuda
frente a él con una actitud transferencial ya hecha y que en el caso de que así pasara, bueno, pues eso quizá iba a demandar más del psicoanalista para poder descubrir esta posición transferencial, ¿no? Igual y hay médicos a los que no les requiere tanto esfuerzo, pero Freud mencionaba que esta era una ventaja hacia el paciente que él consideraba no brindarle, ¿no? Y que en su lugar pues era mejor el que pudiese ver desde las primeras sesiones esta actitud transferencial, viéndola, así dice, crecer y en su devenir desde un inicio. Mm, a continuación, adelante. A continuación tenemos esta desconfianza que recomienda tener a aquellos pacientes que preferirían comenzar su tratamiento después de cierto tiempo, ¿no? En el sentido de que pues él tenía la experiencia de que luego de transcurrido el tiempo convenido, pues ya no se presentaban los pacientes y en realidad pues estaban rehusando desde un primer momento a la cura, ¿no? Aquí también me llama la atención, por ejemplo, ante una, así como lo menciona, ante una razón aparentemente inobjetable, pues cómo era la forma en que él les insistía, ¿no? A desestimar en cierta medida esta razón que le ponían enfrente y decirles, pues mira, o sea, sí entiendo que estés pasando por esto, pero pues por muy inobjetable que parezca, pues te espero mañana a las 4, ¿no? Se me Sí, hace, se me hace sí un poco no sé cómo lo haría y me intriga, ¿no? ¿Cuál era su forma de, de convencer o de exhortar más bien a las personas a acudir a su consultorio? sí, por eso te digo, ¿no? Es como, mm, sí, se me hace que les decía, ¿no? Pues ya no eres apto, ¿no? O cosas así, y ya los mandaba. Pienso yo, ¿no? Así como lo que se pueda leer aquí, pero hay que seguir avanzando. Sí, quién sabe cómo les decía que no. Y volvemos a esta parte de que vivía que los médicos principiantes solían confundir al tratamiento psicoanalítico con con terapias sugestivas y menciona que estos psicoanalistas jóvenes le otorgaban mucha importancia a la expectativa que tenía el paciente respecto al tratamiento psicoanalítico, ¿no? Ellos creían que era, así lo pienso, que era mejor atender a alguien que creyera en su trabajo que alguien que dudara y que no creyera en nada de lo que hacía, ¿no? En la ciudad de... Y pues básicamente Freud menciona que no atribuyeran tanta importancia en si creía o no el paciente en el trabajo que ellos estaban haciendo, pero pues vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Cómo imaginarme un paciente este, que no concediera, perdón, ni un solo gramo de verdad, ¿no? Al proceso en el que terminaba ahí situado aquel día que fuera a atenderse. Igual, y no me lo imagino porque pues ahorita las condiciones en las que me hallo, pues no me han puesto un ejemplo de un caso así, ¿no? Pero estamos hablando de hace más de 100 años, ¿no? Quizá ahí las cosas eran distintas y unas personas acudían, por así decirlo, obligadas a un tratamiento en el que definitivamente no.
no confiaban. Sí, En mi caso, quizá como si acudiera, no sé, a hacerme una limpia, ¿no? O a que me leyeran las cartas, algo así. justo. Mm, 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 mm. Ah, 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 ah. Mencionaba además este punto del distinguir las expectativas entre una persona confiada, alguien escéptico y el analista, ¿no? El analista, en tanto analista, pues debería de tener alguna, pues sí, algún grado le debería de otorgar algún grado de crédito al procedimiento que se ha dado la tarea de estudiar y de profesionalizarse en tal, ¿no? Pero dice, ¿qué pasa cuando alguien apto para ejercer el psicoanálisis se rehúsa a seguir hablando en cuanto a las resistencias y el inconsciente haga lo suyo? Dice, uno vuelve a recibir entonces la impresión de la dimensión psíquica profunda y no le parece nada sorprendente que la neurosis arraigue en estratos psíquicos hasta los cuales no caló la formación analítica, ¿no? Nada tiene que ver el hecho de que le demos crédito a un procedimiento o no, si a la hora de estar obedeciendo, por así decirlo, la regla fundamental, pues nos va a costar eh, trabajo hablar de una cosa u otra. Respecto a esto, ¿se te ocurriría algo más, Alan? ¿Al tiempo o a lo del escéptico? De los tipos de actitudes entre los confiados, escépticos y el analista. Mm, pues es que siento que eh, justo como comentaste, ¿no? Bueno, cuando estabas exponiendo, es como una especie de psicologización, ¿no? El confiado, ¿no? El que sí confía plena, bueno, vaya la redundancia, sí confía en el tratamiento, o el escéptico, eh, ¿no? El que no confía, ¿no? Como si esas fueran características de las personas, ¿no? Algo bien curioso que creo que también mencionaste, no sé si al principio o más adelante, sobre la personalidad, ¿no? O sea, la personalidad de cómo tenía que ser y demás. No sé si lo mencionaste. Sí, al principio, creo al principio cuando decía que las indicaciones de cómo seleccionar Sí, pacientes, ¿no? Y que esto dependería del tipo de personalidad que pudiese tener. antes que quizá, o sea, quizás psicologizar, no desechamos esa tesis, puede ser también como cierto, ay, se me fue, cierto prejuicio, ¿no? De Freud, ¿no? Pensaba mucho como en esto de seleccionar a la gente que sí pueda tener un psicoanálisis, como si el intelecto, como si la raza fueran parte de, para tener un psicoanálisis, ¿no? Ahora sí que me imaginé al Hitler seleccionando a los arios, ¿no? Solo los arios pueden ser alemanes o... Sí, ¿no? Solo los arios pueden ser alemanes, ¿no? Así me imagino como este tipo de categorización de confiado escéptico. No sé, pueda pensarlo así, pero quizá se pueda pensar de otra manera, ¿no? Sí, con eso de la psicologización de la desconfianza, pues Sí, se me hace perdón, raro. ¿Por qué el desconfiar es un síntoma y por qué el confiar no? exacto. ¿Por qué? Porque en ningún momento dice, no, pues el confiar también es un síntoma, ¿no? Pero nada puede saber de ello, ¿no? Pero Y con fíjate respecto, cómo el confiar también es parte del síntoma, ¿no? Porque le sí, estás claro. buscando a alguien que te pueda curar,
exacto. ¿no? Sí, pero en ningún momento lo menciona, ¿no? Sí, 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 ¿Por qué? Porque si cree, pues es porque mi tratamiento funciona, ¿no? Casi, casi. exacto. Sí, justo así como, eh, fíjate cómo dice, justo como dijiste ahorita, si cree el tratamiento funciona, sin embargo, hay muchas consecuencias o muchas variables que no va a permitir eso, ¿no? Siento que Freud también abre muchas preguntas, ¿no? O sea, pensamos que lo dice todo, pero sin embargo, en su mismo texto se contradice, ¿no? Y no por eso está mal, ¿no? Sino por que es parte de, ¿no? O sea, dice, hay muchas variables que quizá no produzcan el efecto, pero como tú dices, si el paciente llega confiado, va a funcionar el tratamiento, ¿no? Siento que pues sí, de cierta manera se le adjudica mucho el que esté bien o esté mal, ¿no? O el que se vaya dirigiendo la cura, ¿no? O sea, pienso que Freud al decir asocie libremente, el trabajo lo hace el paciente, ¿no? O sea, y ya nada más estoy esperando yo como analista a ver qué pasa. Bueno, a ver qué sucede, a ver qué dice, ¿no? Que me cause interés, ¿no? O a que se equivoque, ¿no? Justo. Sí, sí, Sí. sí. Luego mencionándolo o retomando lo que decías de los prejuicios, pues sí, o sea, en ningún momento estamos obligados a dejar de pensar que esa selección del personal, pues en ningún momento estuvo influenciada por sus prejuicios, ¿no? Más allá de que un paciente le otorgara cierto grado de verdad, ¿no? Eh, en este texto encontré más abajo, pues para mí es un prejuicio totalmente de cómo habla de las personas obreras o aquellas personas que consideraba pobres, en el sentido de que pues ellas no eran candidatas para, más allá de que el psicoanálisis fuese un tratamiento caro, bueno, pues un segundo criterio que reforzaba el por qué no atendía a estas personas de bajos estratos, pues era porque el psicoanálisis no les podía ofrecer mucho, ¿no? Y en el sentido de que las neurosis de los pobres no eran como las neurosis de la gente noble, porque una persona noble, pues iba a tener ciertas neurosis por el hecho de que no podía aspirar a algo que por sus recursos o su posición social, pues era totalmente asequible para él. Caso contrario de las personas pobres, ¿no? Pues era, pues, una persona pobre, pues para empezar no se puede hacer expectativas tan altas, ¿no? Como lo hace el noble. Entonces, por tanto, su sufrimiento no tendría por qué ser igual que que el Carlos V o el príncipe, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues por eso no atiendo pobres, ¿no? Básicamente decir. Me imagino una persona que llegase a su consultorio y se le saliera en su discurso que no conoce a Shakespeare, ¿no? O no conoce a Goethe, ¿no? No, pues desde el momento en el que dijera que no ha leído el Fausto 5 veces, para él ya no, para Freud ya no sería candidato, ¿no? Sí, justo, ¿no? Un prejuicio bien, y justo ahí ves lo que te digo, ¿no? O sea, cómo también se va forjando este prejuicio del dinero, ¿no? Y del capital y demás, ¿no? Ahora sí que quien tiene tiempo y dinero es el proleta, o sea, digamos el burgués, ¿no? En ese sentido, ¿no? Para un proletario no puede tomar un análisis, ¿no? Y justo, ¿sabes qué? Pensaba, bueno, o sea, me hace como problematizar ciertas cosas. Los freudomarxistas piensan que Freud dio o sea, Freud sí dio ¿cómo se llama? Digamos que en Freud está a la vez la psicopatologización y a la vez no, ¿no? Pienso yo. Y pienso que los freudomarxistas a veces no dan cuenta de que Freud es meramente capitalista, ¿no? O sea, su terapia va dirigida a los burgueses, ¿no? A la gente, digamos, en ese sentido culta, ¿no? Eh, que se puede pagar un tratamiento, ¿no? En este sentido que estamos leyendo, va encaminado a esto, ¿no? Eh, pero no sé por qué tanto.
O sea, no sé por qué unen Freud con Marx, no sé, es lo interesante. No sé si ubiques a Pavón Cuéllar, a varios que, sobre todo también los analistas como Brownstein y todos esos que hicieron como la colección de coloquios, siento que no Son dan, bien materialistas históricos. exacto, pero no dan cuenta de ciertas cosas que Freud dice, ¿no? O sea, no sé por qué, no sé ni por qué, o sea, es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué juntan el marxismo con el psicoanálisis? Pero bueno, hay que darle. Creo que ya faltan 10. ¿Quieres dejarle o quieres ya acabar a las 10 en punto? Podríamos dejarle por aquí, ya ¿Vale? que acabamos justamente en el párrafo en donde empieza, diría yo, la, como uno de los puntos más densos, que es básicamente el tiempo y el dinero, ¿no? No terminamos como tal a hablar del tiempo, entonces podemos comenzar desde ese punto en la siguiente sesión y pues ya para terminar con lo de las consideraciones del pago de los honorarios y hasta el último habla acerca de la disposición del consultorio y del no ceder a las preguntas del paciente con qué empezar. Entonces, sí, sin problema podemos dejar aquí. Va, aquí le dejamos. Entonces, espérame, dejo de grabar.